El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Le respondió Jesús: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Bueno, hermano, pregunta que le hacen a nuestro Señor Jesucristo tiene sentido, porque en el mundo religioso del pueblo de Israel había más de 200 preceptos y más de 300 prohibiciones. Así que delante de este mundo religioso, saturado de leyes y de preceptos, pues tiene mucho sentido preguntarle a Jesús: de todo este cúmulo de cosas que están escritas en la ley, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el mandamiento que tiene la preferencia? ¿Cuál es el precepto que tiene que estar por encima de todos los demás? Claro que también se trata de una pregunta capciosa, como dice nuestro Señor Jesucristo. No es una pregunta limpia, ¿verdad? No es una pregunta que lleve buena intención, sino que es una pregunta que de alguna forma también quiere exhibir a nuestro Señor Jesucristo. Lo quieren poner a prueba. Pero como sucede, queridos hermanos, en esos encuentros que nuestro Señor Jesucristo tiene con estos grupos religiosos, siempre va por delante la caridad, la inteligencia de nuestro Señor Jesucristo, que no se deja atrapar por esas malas intenciones y por estas preguntas capciosas que buscan simplemente exhibirlo. Menos mal, queridos hermanos, que nosotros sí entendemos, ¿verdad?, por dónde va la respuesta de Jesús. Nosotros sí nos damos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo pone siempre por delante el mandamiento del amor a Dios, pero inmediatamente también el Señor aclara cómo tiene que ser tan importante para nosotros el amor a nuestro prójimo. De tal manera que esta enseñanza de Jesucristo en su momento la va a completar el apóstol San Juan, cuando nos diga que si alguien llega a expresarse, si alguien llega a asegurar, si alguien llega a decir que ama a Dios y aborrece al prójimo, es un mentiroso. Uno no puede decir: yo amo mucho a Dios, pero me doy la libertad de aborrecer o de odiar al hermano, porque eso no sería congruente.
no hablaría de un amor recto, no hablaría de un amor puro, que es lo que Dios está esperando de nosotros. Es decir, el camino del prójimo, la manera como nosotros amamos a los demás, la forma como nosotros tratamos a nuestros semejantes, es la forma que tenemos para ver si de veras es sincera nuestra religión. Para darnos cuenta si hemos entendido lo que nuestro Señor Jesucristo nos pide cuando habla en estos términos, diciendo que hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Por eso es bueno que nos preguntemos, queridos hermanos, cuando alguien pues tiene este problema, ¿va?, de que no puede perdonar a los demás. Uno llega a pensar, ¿cómo voy a perdonar a alguien que me destrozó la vida? ¿Cómo perdonar a alguien que me ha hecho mucho daño? ¿Va? ¿Cómo perdonar a alguien que todavía me sigue atacando de muchas maneras? A veces, como somos cristianos y como nuestro deseo es seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, hacemos un gran esfuerzo, pero no siempre es posible, ¿va? Porque las heridas están abiertas, porque todavía nos duele tanto, ¿va?, recordar esas agresiones, ¿va?, recordar todas esas heridas que nos han provocado personas en particular. Por lo que se da uno cuenta, hermanos, que no basta el esfuerzo, ¿va? Uno se esfuerza, pero a veces no es suficiente, ¿va? Yo creo que tendríamos que considerar lo que propone la palabra de Dios, ¿va?, para que sepamos que esto es posible, ¿va? ¿Cómo amar al hermano? ¿Cómo perdonar al hermano? De acuerdo a lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo. Pues en primer lugar, hermanos, pensando que no es algo imposible, ¿va? Si alguien piensa que eso es definitivamente algo imposible, pues se bloquea en sus posibilidades espirituales. Lo primero es no pensar que esto es imposible, ¿va? Que nosotros no pensemos que esto es un precepto antiguo que ya nos aplica en estos tiempos, que en los tiempos de Jesús era posible, pero que ahora, ante tanta maldad que hay en nuestro mundo, no es posible perdonar las agresiones de los demás. Lo primero que hay que hacer es que no tenemos que bloquearnos en la mente, ¿va?, no pensar que estamos delante de cosas imposibles. En segundo lugar, hermanos, tomarle la palabra a Jesucristo y por lo tanto que para nosotros sea una prioridad el amor a Dios. Porque un cristiano tiene que vivir en el amor. No se trata de amar a esta persona o de amar a esta otra persona y de esquivar a otras más, ¿verdad? No se trata de amar a alguien y de odiar a otros, sino de vivir en el amor. Esa es nuestra mentalidad como cristianos, vivir en el amor. Y si nosotros vivimos en el amor, si realmente privilegiamos el amor de Dios, eso nos dará la fuerza necesaria para ir purificando nuestro corazón y para aceptar, por lo tanto, aquellas personas que nos han herido y aquellas personas que en este momento de la vida no nos es posible perdonar. Yo creo que solamente así vamos a poder vivir el precepto del amor, dándonos cuenta que si vivimos en el amor y si privilegiamos el amor de Dios, eso nos permitirá ir creando una conciencia y una actitud que poco a poco nos vaya llevando a ver de manera diferente a los agresores, a las personas que nos han dañado y a aquellos que todavía no podemos aceptar en nuestra vida. Veamos, por lo tanto, la importancia de que esta palabra llegue a nuestra vida precisamente en este momento. Recuerden que cuando Dios dice una palabra, cuando Él nos ofrece una enseñanza, pues no la debemos dejar pasar, ¿verdad? Hay que ver por qué la palabra de Dios hoy se expresa en estos términos, ¿verdad?
cómo tenemos que vivir en el amor. ¿Y qué vamos a hacer si estamos de verdad conflictuados con alguien? Si estamos atorados en la relación con alguien. Si no hemos logrado de verdad perdonar de corazón las faltas de los demás. Que ese sea para nosotros, queridos hermanos, el mejor filtro para demostrar que es puro, que es auténtico nuestro amor a Dios. Que como cristianos nunca nos demos una libertad de decir, yo amo a esas personas pero aborrezco a estas otras, porque eso no va con un cristiano. Eso no favorecería vivir en el amor, que es lo que finalmente nos puede atrapar para ver de manera diferente a todas las personas. Dios permita, hermanos, que pues aceptemos esta palabra, ¿verdad? Que nuestro amor a Dios sea sincero, que realmente demostremos nuestra autenticidad en el amor a Dios, tratando de aceptar y de perdonar las faltas de los demás. Nos ponemos de pie.